Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Paula Sibilia nació en Buenos Aires y vive desde hace tiempo en Río de Janeiro. Es antropóloga, ensayista, docente de estudios culturales y medios en la Universidad Federal de Fluminense. Escribió varios libros. Uno, no sé si el más destacado, pero uno que tuvo mucha repercusión, La intimidad como espectáculo. Y ahora acaba de publicar Yo me lo merezco, de la vieja hipocresía a los nuevos cinismos, editado por la editorial Taurus. Paula, soy Diego Genú, gracias por atenderme. Hola, gracias a vos por la invitación. Bueno, el libro historiza y repasa la transformación que viene habiendo en esta sociedad, que se viene acentuando en las últimas décadas. Vos hablás de la hipocresía burguesa al cinismo, de la represión a la excitación o a la estimulación. Y la primera pregunta que te hago es cómo opera el nuevo régimen de poder, ¿no?, del que vos hablás y el que describís en el libro, sobre el deseo y la libertad individual, que son dos nociones muy potentes, ¿no? Siempre, pero hoy sobre todo. Sí, bueno, justamente el deseo y la libertad son palabras claves, digamos así, de la moralidad contemporánea, porque no es que no fueran importantes en los dos siglos anteriores de la era moderna, pero es cierto que me parece que en el último tiempo, siguiendo incluso a varios autores que están trabajando esta transformación histórica, pareciera como que el deseo se ha puesto a trabajar, ¿no? Se ha capitalizado, siguiendo los ritmos vertiginosos del mercado, para generar lucro, ¿no? O sea, cuando el deseo en la era moderna era como una especie de fuerza subversiva, ¿no?, que se rebelaba ante la represión tanto interna, psíquica, digamos, pensando en Freud, ¿no?, la represión de las pulsiones, los instintos agresivos o sexuales que había que reprimir para vivir en sociedad. Y esa libertad también que, pues, si pensamos en términos jurídicos, ¿no?, estaba ahí, la libertad de los ciudadanos con sus derechos y tal, pero también había que limitarla porque de alguna manera había que vivir en sociedad y los otros también tenían sus derechos, entonces en nombre del bien común había que limitarse. Uh-huh. En cambio, a partir de las transformaciones que ocurrieron en las últimas décadas, yo pienso que sobre todo de los años 60 y 70 hacia acá, eso se fue intensificando y con una aceleración en el tránsito del siglo XX al XXI, en las últimas par de décadas, eso se intensificó mucho. Y entonces el deseo y la libertad pasan a ser entendidas sobre todo a partir de esta concepción más mercadológica, ¿no?, más mercantil, ¿no?, la libertad del consumidor, la libertad de elección, ¿no?, la libertad de elegir. Sí. Y ese yo en primer lugar, ¿no? Yo elijo libremente lo que quiero, lo que deseo. La publicidad todo el tiempo también, como me parece que la publicidad es el género por excelencia de la contemporaneidad, ¿no?, así como las novelas probablemente fueron la marca del siglo XIX y XX, de la era moderna. Entonces la publicidad todo el tiempo diciéndonos, ¿no?, vos podés, mira todo lo que hay a tu disposición, te lo mereces, ¿no?, de ahí el título del libro. Uh-huh. Y ese yo quiero siendo atizado todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces me parece que sí, el deseo y la libertad están en primer plano, pero claro, las palabras no siempre significan lo mismo, ¿no?, y tienen una densidad enorme, en particular estas dos. Claro, de algo que en su momento fue reprimido a algo que se convirtió en un insumo fundamental del mercado, ¿no? Tanto el deseo como la libertad fueron digeridos, subsumidos por el lenguaje o por el poder del mercado. Es un poco lo que planteas en el libro. Decime si es correcto o si me equivoco. Sí. Y sobre todo esta manera de entender, ¿no?, al deseo y a la libertad. Yo destacaría, además de yo me lo merezco, ¿no?, el del merecimiento, lo de que destacaría en esa frase, sobre todo ese yo. ¿No? Ese yo que se fue poniendo en primer lugar, sí, ¿no?, cuando justamente si pensamos la era moderna fundada míticamente con la Revolución Francesa, ¿no?, toda esta propuesta de las sociedades democráticas, los pactos sociales, ¿no?, los contratos sociales y la ciudadanía como una manera de fundar la civilización y demás, los de código, los derechos, los deberes.
en ese cuadro, el yo también estaba limitado, ¿no? Era importantísimo porque es una sociedad individualista que pone al ser humano, ¿no? en primer plano y los saberes racionales y demás. Entonces, bueno, se deja la iglesia y los dogmas religiosos en segundo lugar. Sin embargo, ese yo era protagonista, evidentemente, de la sociedad moderna, pero tenía todo el tiempo que negociar, ¿no? con la sociedad, con el bien común, con valores trascendentes como, no sé, la patria, el trabajo, la familia, muchísimas cosas que se suponía que eran mucho más importantes que yo. ¿M? Ujú. Entonces, esto fue cambiando, ¿no? Y eso me parece que es un síntoma muy importante para entender la contemporaneidad, porque ese yo se fue poniendo en primer plano. Síntomas hay por todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la autoestima, ¿no? Que la autoestima sea un valor tan apreciado, tan defendido en la contemporaneidad, este empoderamiento, ¿no? De cada uno, Sí, de cada uno, cada sí. uno se pone en primer plano, yo lo merezco, yo tengo que autorrealizarme, lo que más importa es hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que merezco. Entonces ese yo que se pone en primer lugar es, por un lado, una gran conquista, ¿no? Porque en la era moderna no todo eran flores, evidentemente, no había mucha hipocresía, entre otras cosas, pero toda esa represión, esa culpa, esa submisión de buena parte de la sociedad, también de ciertos sectores de la sociedad, no cualquiera, en términos de clase, de raza, de género, etcétera. Entonces hay muchas conquistas en el sentido de esa valorización del yo puedo, yo quiero, yo debería poder, yo me lo merezco, yo tengo orgullo de ser como soy quien soy, tengo Ujú. derechos. Sin embargo, también tiene un lado B, ¿no? Problemas que estamos viendo ahora, me parece bastante claramente, que si todos los yo están en primer plano y si yo puedo hacer lo que quiero, tengo derecho a hacer todo lo que se supone que me merezco, no por haberlo, no por haber hecho algo muy edificante, sino simplemente por ser yo, no por haber hecho los deberes, digamos así, ¿no? Sí. Sino porque soy yo y porque ser yo me merezco todo. Hay un problema porque para vivir en sociedad, esa represión, ¿no? O ese ponerse a veces en segundo plano y negociar con el otro y con los otros era fundamental, ¿no? O sea, estamos viendo ahora, me parece cada vez más claramente, que se han vuelto imposibles los consensos, ¿no? Ujú. Porque cada uno supuestamente puede hacer lo que quiere o debería poder hacerlo, ¿no? Hay de nuevo la libertad, los deseos, ¿no? Sí, vos en el libro marcás el contraste de un tiempo en el que se supone que justamente tenemos derecho a todo, ¿no? Por un lado, deberíamos tener acceso a todo, y la frustración para gran parte de la sociedad de no poder acceder a todo eso que se nos ofrece o se nos presenta como algo que podríamos alcanzar. Mi pregunta es, ¿cómo es el mecanismo que lleva a que a veces el resentimiento, el malestar de las mayorías ante esa imposibilidad de acceder a lo que nos ofrecen, termine en beneficio de una minoría, ¿no? Es el resentimiento de una mayoría, pero termina beneficiando a una minoría? Pienso en política, por ejemplo, en la traducción política que tiene ese resentimiento, ese malestar, frente a la frustración de los que no pueden acceder a lo que se les ofrece, ¿no? Sí, lo de la frustración parece paradójico como muchas otras cosas en nuestra sociedad, los cambios que fueron ocurriendo en el último tiempo, que parece que perdimos los mapas, ¿no? Perdimos los esquemas que nos ayudaban a entender lo que estaba pasando. Hay como que reposicionar el GPS, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchas aparentes contradicciones y una de ellas es esta que vos mencionas, de la frustración. Lo que pasa es que parece contradictorio ante un yo tan omnipotente que supuestamente puede, debería poder, quiere, tiene derecho a todo y se lo merece. Sin embargo, tanta frustración, ¿no? Depresión, ansiedad, pánico, etcétera, impotencia. Y no, yo creo que no es contradictorio porque justamente esa subjetividad tan calcada en el modelo del consumo, ¿no? Porque es una sociedad consumista, quiere todo y quiere devorar todo y piensa que puede hacerlo. Aunque no esté comprando y vendiendo cosas, se nos interpela cada vez más como consumidores más que como ciudadanos, ¿no? Ujú. Entonces, esa frustración medio que forma parte en realidad, es intrínseca a esta subjetividad. Aunque más sea muy fácil entenderlo, es que todo no podemos, o sea, podemos muy poco como cada vez es más lo que queremos, menos vamos a poder, ¿no? Y somos finitos en varios sentidos, ¿no? Aunque más no sea porque nuestro tiempo de vida es limitado, pero también porque nuestras capacidades son limitadas, nuestras potencias, en fin. Entonces, la frustración forma parte de esta subjetividad, está especialmente también
visible, ¿no? Y incomodando, ¿no? Molestando ahí, porque la insatisfacción que lleva, que está aparejada a esta frustración, forma parte de la definición de consumidor. O sea, el consumidor es alguien insatisfecho por definición, porque en el momento en que alguien se satisface, no necesita más seguir comprando, pero seguir deseando, ¿no? O seguir pensando que tiene derecho a seguir consumiendo y tal. Entonces, esa insatisfacción, esa frustración que se van acumulando y que aparentemente no tienen sentido, ¿no? Porque no debería estar frustrado, yo debería poder. Estás frustrando, esto no debería estar sucediendo, yo debería poder. Ujú. Yo me merezco todo. Entonces, ahí surge una de las posibles canalizaciones y que estamos viendo también bastante, es el resentimiento, ¿no? O sea, si está pasando esto y yo no tengo la culpa de nada, porque la culpa también que habitaba en el centro de la subjetividad burguesa, ¿no? La idea moderna, la subjetividad decimonónica, esta culpa que justamente lleva a reprimirse y a comulgar con la moralidad vigente, el super yo, ¿no? De Freud, por ejemplo, llevaba justamente esta limitación, ya no se acepta, ¿no? Y entonces la culpa no es mía, yo no tengo culpa, yo debería poder. Y Ujú. si no puedo, entonces, ¿por qué no puedo? Y entonces ahí aparece el otro, ¿no? El resentimiento va dirigido justamente al otro. Yo no puedo porque el otro no me deja. Yo no puedo porque el otro puede y está haciendo cosas que no se las merece, que yo sí me las merezco. Ese otro puede variar, si vos decís minorías, no sé si son exactamente minorías, son grupos porque está como todo muy polarizado, tampoco me gusta mucho esa palabra porque no son exactamente dos grupos, ¿no? Burbujas quizás es más gráfico, ¿no? Distintos grupos, distintas burbujas. Uno consigo mismo a veces tampoco está de acuerdo. La frustración también pasa a ser interna. Quiero esto, pero también quiero lo otro. Tipo, quiero comer todas las comidas que se me ofrecen y satisfacer todos esos deseos voraces y al mismo tiempo quiero ser flaquísima y Mm, tener, o sea, mm. musculosa y no sé. Y quiero las dos cosas y quiero mil cosas que son contradictorias entre sí. Entonces, pero hay esta frustración que se proyecta en el otro en vez de proyectarse hacia adentro, ¿no? Como solía suceder en el psiquismo moderno, ¿no? Esa interiorización de la autoridad, de la disciplina, del deber. Entonces se tiende a proyectarse hacia el otro y ese otro cambia mucho de figura, o sea, puede ser, sean, no sé, las mujeres, para los incels, por ejemplo, ¿no? O los zurdos, para los políticos, o quien sea, ¿no? Los otros, los demás. No porque yo no puedo ser la culpable, yo no lo soy, yo merezco cualquier cosa, merezco todo. Entonces, esa idea de autorreplegarse también y cuestionarse las propias certezas, ¿no? Y de este yo supuestamente omnipotente, ¿no? Narcísico, me parece que nos está costando mucho, ¿no? Y entonces es mucho más fácil proyectarlo al otro y eso genera una violencia y de nuevo la dificultad de diálogos o de generar consensos. Sí, el libro obviamente es muy actual, habla de lo que nos está pasando hoy en un montón de aspectos y de niveles, y vos hablas de un nuevo régimen histórico en el libro. La pregunta es qué papel juegan justamente las tecnologías, los dispositivos digitales, que vos decís nos mantienen siempre conectados y dispuestos a consumir y a consumirnos, ¿no? Nos demandan o nos llevan o nos mantienen siempre conectados, y eso cumple una función para este nuevo régimen histórico, ¿no? Sí, bueno, la tecnología es mi campo más Mm, estricto, ¿no? Yo mm, trabajo en la Facultad de Comunicación, doy clases de comunicación y mis libros anteriores a este también todos tenían el foco en la tecnología, como este mismo también la tiene, ¿no? Tiene un capítulo entero que se llama de lo analógico a lo digital porque no porque considero que sean la causa de estas transformaciones, obviamente no lo son, porque incluso son bastante más recientes que estos cambios que se vienen generando ya hace muchas décadas. Ellas mismas son fruto de estos cambios, ¿no? No es por casualidad que las inventamos y las adoptamos, ¿no? Las imaginamos como posibilidad ya en esta era nueva, digamos así, ¿no? Las tecnologías no caen del cielo, no vienen de otro ujú, planeta, no nacen de los árboles, sino que las inventamos, ¿no? Y la capacidad de imaginar ciertas tecnologías es también brota de determinado suelo, ¿no? Fértil para que eso sea imaginable. Y es sorprendente cómo fueron tan exitosas, ¿no? Las adoptamos en poquísimo tiempo, nos volvimos compatibles, ¿no? Con las tecnologías digitales, sobre todo estas de uso individual y permanente, como son, por ejemplo, los celulares.
inteligentes, ¿no? Sí. Conectados a las redes 24/7, sin límites de horarios, ni de tiempo, ni de espacios. Entonces, me parece que las tecnologías forman parte, evidentemente, son un ingrediente fundamental de estas transformaciones, no son su causa, forman parte del entramado, pero son un ingrediente importante. Y como es mi campo de estudio, ¿no? Yo siempre empiezo observando qué pasa con las tecnologías, las redes sociales, el entrenamiento que se dio en las redes sociales en el tipo de socialidad o socialización y la construcción de sí en las pantallas, ¿no? En la visibilidad, esta exposición de lo que antes llamaba la intimidad, ¿no? Que sale de las paredes, fluye por las redes a través de las paredes. Entonces hay toda una serie de características que tienen que ver con los modos de usar esas tecnologías digitales que no son aleatorios, ¿no? Esas tecnologías fueron inventadas para ser usadas así. O sea, en ese sentido es importante, creo, pensar que las tecnologías nunca son neutras, como a Ujú. veces suele decirse con cierta ligereza, o sea, que son herramientas que se pueden usar para cualquier cosa, de cualquier manera, y que entonces pues, pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo se use. Yo creo que es algo bastante básico pensar que las tecnologías son fruto de la historia, que ciertas personas, ciertos grupos sociales históricos las inventaron y las adoptaron para ser usadas de determinada manera, para servirnos a ciertos fines. Y estas tecnologías, las redes sociales, los celulares, Internet, se prestan a colaborar con este tipo de subjetividad, con este yo que se piense a sí mismo como ilimitado, ¿no? Que tiene todas las posibilidades a su alcance, que quiere todo y que piensa que puede todo y que debería poderlo. Y esto se ve muy bien en las tecnologías, ¿no? Por eso yo suelo pensarlas como una especie de punta del iceberg de las transformaciones históricas, porque si pensamos imágenes de personas que, o sea, nosotros mismos cuando éramos chiquitos, yo, como gente que nació en el siglo XX profundo, o padres, abuelos, que no, que vivieron mucho tiempo sin las tecnologías digitales, evidentemente tenían maneras de vivir muy distintas a las que tenemos ahora, ¿no? Aunque ellos mismos ya se adaptaron a este nuevo medio ambiente. Pero las maneras de usar el tiempo y el espacio, de habitar el tiempo y el espacio, de pensarnos como sujetos que habitamos el tiempo y el espacio, de las maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, todo eso fue cambiando. Y si observamos el rol de las tecnologías digitales, es muy fácil ver eso. Pero claro, es como la punta del iceberg porque es lo más visible, pero abajo de ese iceberg, lo que está menos visible, son transformaciones muy, muy profundas, ¿no? A nivel de los valores, que es lo que más exploro en este libro, ¿no? De la transformación del suelo moral, de lo que pensamos que está bien y está mal, de lo que debería ser prohibido o permitido, ¿no? Transformaciones que son socioculturales, transformaciones políticas, económicas, esas transformaciones de enorme envergadura que van mucho más allá de las tecnologías, pero que hay varios elementos, características de las tecnologías digitales que nos sirven para entender estas transformaciones. Y esta cuestión de lo ilimitado me parece que es fundamental. O sea, en la era moderna, o sea, la sociedad que nos precede, de la que somos herederos, evidentemente, y que tenemos muchas continuidades, pero también bastantes diferencias cada vez más, el límite estaba muy presente. ¿No? Este límite de los derechos, por ejemplo, los deberes, de la represión ante ciertas moralidades, valores y cosas que no se podían, no se debían hacer, toda la hipocresía también, ¿no? De hacerlo sin que se vea, tal vez en algunos casos, pero mucha culpa también al no hacer lo correcto. En cambio, toda esa limitación, ¿no? Hubo toda una serie de disputas, de rebeliones contra eso, muchas críticas que se fueron consolidando en el último tiempo, y este derecho a no tener límites, ¿no? A no ponernos, a no autolimitarnos, se impuso en el último tiempo como algo legítimo, ¿no? Por eso el cambio del suelo moral, ¿no? La moralidad vigente actual, ¿no? Hay muchos valores en disputa también, pero esta cuestión de que no tengo por qué limitar, nadie debería tener el derecho a limitarme, Ujú. ¿no? A ponerme límites, es algo que se ha ido, ha ido ganando legitimidad moral, ¿no? Está bien que no me limiten. Por otro lado, nos encontramos con las consecuencias de eso también, ¿no? O sea, bueno, o sea, si yo no quiero que me limiten, pero tampoco debería limitar al otro. Y el tema de las leyes, por ejemplo, ¿no? Estas leyes consensuales que se hacían en los parlamentos, se tomaban decisiones colectivas y demás, y que, bueno, había un pacto de que había que cumplir las leyes. Si no se cumplían, habría represión.
no solamente interna, sino también externa. Bueno, ahora se multiplican los discursos, ¿no? Las actitudes, diciendo, bueno, no estoy de acuerdo con esa ley, entonces no la voy a cumplir, porque yo no estoy de acuerdo. Pues ¿Qué, no tengo qué, por qué qué, cumplir qué esa ley. relación ves entre todas estas transformaciones, digo, y el ascenso de la extrema derecha en distintos países, ¿no? Vos vivís en Brasil, en Argentina ganó Milei, en Brasil en su momento gobernó Bolsonaro, pero es una fuerza hoy muy sólida, todo indica, acaba de ganar Trump. ¿Ves una relación directa? ¿Ves una relación conflictiva? ¿Cómo ves ese vínculo entre estas transformaciones y el ascenso de la extrema derecha? Sí, yo lo veo como un síntoma, o sea, relación directa, ¿no? Porque todo es muy complejo, Mm. evidentemente, y hay muchísimas contradicciones, idas y vueltas, eso siempre los fenómenos socioculturales tenemos que de alguna manera, ¿no? Vernos con eso. Pero yo creo que hay líneas, ¿no? de transformaciones que nos indican que se van profundizando, ¿no? Ciertos caminos que antes habrían sido impensables, ¿no? Entonces, este ascenso de la ultraderecha que vos decías, yo lo veo como un síntoma en varios sentidos. Primero, porque estos personajes que llegaron al poder muy rápidamente y son muy disruptivos, ¿no? Trump, Bolsonaro, Milei, son especialmente compatibles con las tecnologías digitales, ¿no? O sea, son heavy users, ¿no? Como se dice, usuarios muy, todos somos, ¿no? Pero Mm. ellos son particularmente, ¿no? O sea, tienen un manejo de las redes sociales y de ese tipo de sociabilidad que también tiene un estilo, ¿no? Tiene toda una retórica, una gramática, todo el tema de los insultos, de los trolls, de las frases cortas, los defectos, la fake news, la posverdad, en fin, toda una serie de características eh, que les ayudó, digamos así, ¿no? A conquistar ciertas hazañas que habrían sido impensables poco tiempo atrás, ¿no? A llegar a posiciones de poder impensables hace poco tiempo, hasta hace poco tiempo. Pero claro que no es solo eso, ¿no? Eso de nuevo es síntoma, pero también, bueno, todo el que está en el resentimiento está ahí también muy canalizado, ¿no? Ciertos sectores de la sociedad que sentían que estaban siendo dejados de lado y que de repente Ujú. se vuelve legítimo decir ciertas cosas que antes eran impronunciables, en el sentido viene también lo que trabajo en el libro de la crisis de la hipocresía, ¿no? Como una moralidad de la sociedad burguesa, de la sociedad moderna. Entonces, estos personajes también se muestran como post-hipócritas o como no hipócritas o aparentemente no hipócritas, ¿no? Dicen ciertas verdades con las cuales mucha gente se identifica. Ujú. Entonces, muchos dicen salieron del armario, ¿no? Yo suelo usar la expresión salieron del sótano, ¿no? De repente, Sí. bueno, ¿de dónde salieron esta gente? Y se ha vuelto legítimo entonces decir cosas que antes eran impronunciables porque justamente se guardaban las formas, ¿no? Y había todo un respeto también por las normas civilizadas y demás, que ahora está desacreditado, ¿no? O sea, perdió fuerza todo eso. Entonces también otra característica de estas subjetividades, ¿no? Que están como tan impetuosas, ¿no? Últimamente y Sí, con tanto éxito, me parece, ¿no? Y hay varias otras características, pero en fin. sí. Ahora, estamos obviamente permanentemente conectados, más allá de que haya líderes de extrema derecha que se conectan o saben utilizar de mejor manera las redes, pero todo el tiempo estamos a nivel social o gran parte de la sociedad mostrando lo que hacemos, ¿no? Esto que vos lo contás en el libro, se elimina la barrera entre lo público y lo privado, aparecemos como empresarios de nosotros mismos y al mismo tiempo somos los que les damos el poder a las plataformas, ¿no? Con toda esta actividad que permanentemente generamos. ¿Es inútil discutir con el poder de la época si no se cambian este tipo de comportamientos? Estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo se hace, no? Porque las redes te llevan a mostrarte de manera permanente y finalmente en ese mar ganan algunas fuerzas que tienen mayor experiencia, mayor poder, mayor conocimiento para reinar en ese caos, ¿no? Bueno, si es inútil, espero que no lo sea, ¿no? Porque por algo seguimos escribiendo libros, o para algo escribimos libros, damos entrevistas y charlamos y tratamos de entender, ¿no? Hay Mm. mucha gente tratando de entender estos fenómenos, ¿no? Hay muchos libros, muchos debates.
y yo creo que avanzamos bastante, ¿no? Desde cierta desorientación que todavía reina, ¿no? Pero que hace unos años era todavía más fuerte. No creo que sea inútil, creo que es al contrario, es importantísimo, es Me refiero al importantísimo. comportamiento social, ¿no? Es como que estamos en una dinámica que muchas veces favorece lo que podemos llegar a cuestionar. A eso me refiero. Sí, sí, porque justamente hay varios complicadores, ¿no? Mm. Uno de ellos es que esa moralidad muy compleja, ¿no? Pero que tiene algunas características que es estas que estábamos resumiendo recién, ¿no? Del yo al primer lugar, de si no quiero no lo hago, por más que, en fin, sea la ley o lo que se debe, lo que se supone que se debe y demás, pero no estoy de acuerdo. Entonces es esa moralidad que es compartida, o sea, no es solamente de, entre todas las comillas, los malos, ¿no? O Ujú, sea, ujú. es una moralidad compartida, esta cuestión de la autoestima, de ponerse en primer lugar, de que si yo quiero y que el otro es el problema, ¿no? No soy yo, sino el otro, y que entonces el otro habría que en última instancia eliminar al otro, ¿no? El otro es tóxico, ¿no? El otro tendría que desaparecer, en fin, merece desaparecer, merece ser eliminado. Entonces, esta moralidad es complicada en sí, ¿no? O sea, creo que vale la pena hacer ese esfuerzo de tratar de entenderlo y también hacer cierta autocrítica, ¿no? No siempre quizás la culpa la tengan los otros, ¿no? No siempre todo es responsabilidad del otro. Cuestionar las propias certezas, ese trabajo que también las redes sociales contribuyeron a que tengamos como certeza de todo, ¿no? Todo el mundo está Ujú. seguro de lo que piensa, de lo que opina y lo que importa es decir la última palabra y humillar al otro. Entonces, esta manera de convivir, ¿no? Que se ha generalizado en el último tiempo, porque no solamente de las redes sociales, ¿no? Sino que a pesar de que las redes sociales están todo el tiempo presentes, pero también fuera de las redes sociales tendemos a convivir de esa manera. Esto que vos decías de vendernos en las redes sociales, también el tema de la imagen, Ujú. mostrar como productos o mercaderías apetecibles, mercaderías consumibles, desde el Tinder hasta cualquier otra red social, Instagram, no sé qué, lo que hacemos es también publicidad de uno mismo, ¿no? El modelo publicitario se ha generalizado, estamos como todo el tiempo así vendiéndonos, ¿no? Tratando de conquistar likes, bueno, me gustas y visualizaciones, cantidad de seguidores, todo esto, pero además cierta estética publicitaria, ¿no? Que en ciertas redes sociales está más claro que en otras, pero hay como toda una instagramización ahí de la vida, este ideal de transparencia también, de que todo tendría que ser, Ujú. toda mi vida tendría que ser supuestamente, ¿no? Mostrable y consumible por las miradas ajenas. Todo esto es problemático, ¿no? O sea, todo eso genera una fricción social que hace que sea difícil, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema de que las redes sociales, estas empresas de telecomunicación se hayan vuelto tan poderosas y son, a pesar de que tienen sedes en determinados países, pero son internacionales, o sea, funcionan en todo el mundo y no necesariamente respetan las leyes de cada país, o sea, los estados, cada estado nacional puede hacer relativamente poco para frenar, o sea, para poner límites a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para mencionar una de estos conflictos, ¿no? Y entonces, no solamente está el debate sobre eh, si tendríamos que hacerlo o no, si eso sería censura o si hay maneras de llegar a un acuerdo de qué se puede, qué no se puede publicar en las redes sociales. No solamente eso, sino también la segunda etapa, que es cómo la implementamos, ¿no? O sea, porque como estas redes funcionan justamente Ujú. sin límites también de fronteras y sin límites legales o ilegales. Entonces es muy fácil atravesar eh, leyes nacionales o fronteras y legalidades, ¿no? Entonces, a tu pregunta si es inútil, o sea, ¿cómo se hace? Yo respondo en este sentido, no es fácil, Ujú. evidentemente, no es fácil porque seguimos en esta transición, ¿no? De una era moderna más atada a las instituciones y al Estado como la mega institución organizadora de todas las demás, a la ley que tiene que ser respetada por todos, supuestamente, y quien no la respeta tiene que pagar por ello, los consensos y demás. Eso está perdiendo fuerza, todo eso está perdiendo fuerza.
Y estamos en este otro paradigma, este otro mundo, esta otra dinámica, ¿no? Esta manera de vivir que justamente se enorgullece de no respetar las leyes que limitan o los eventuales obstáculos que pueden limitar el accionar de cualquiera. Y por lo tanto, si insistimos en poner límites a partir de las herramientas del régimen anterior, probablemente no va a ser suficiente. Ujú. Habría que inventar otras maneras, ¿no? Que sean justamente más compatibles con las reglas del juego, mucho más caóticas, mucho más complejas de esta nueva sociedad en red, ¿no? Que tiende a no limitarse, ¿no? La A no dirigencia respetar. la dirigencia política tradicional aparece obviamente cuestionada por un lado por estos nuevos líderes que llegan al poder y aparece muchas veces como aturdida, ¿no? Sin capacidad de respuesta. Eh, Otra vez, ¿cómo se hace? ¿Qué sugerirías para tratar de dar una respuesta? Porque parece, en el caso de la Argentina, que todavía la oposición no termina de acertar, ¿no? Con el tono en el que puede presentar una alternativa, discutir con un poder como el de Milei. ¿Ves errores en general, digo, más allá de la Argentina, en Brasil, ves errores recurrentes de la dirigencia ante este tipo de fenómenos políticos? Sí, no es solo en Argentina, Hmm. evidentemente, ¿no? Argentina quizás es, bueno, el más reciente Sí, golpe, así, ¿no? sí. El estallido más reciente y quizás más intenso, no sé, o con cada uno tiene, ¿no? sus características peculiares, ¿no? De cada idiosincrasia nacional. Pero en todo caso, sí hay como que reorganizarse, ¿no? Y atreverse también a cuestionar las propias certezas y esta oposición radical, también las supuestas polarizaciones, en fin, todos estos enrocamientos. Pero yo suelo citar el caso de Trump cuando perdió las elecciones, la reelección, ¿no? Cuando perdió la reelección en que fue en 2020, sí. Sí, sí, sí. 2020, para Biden, ¿no? Y que se negó a aceptar que había perdido, Ujú. ¿no? Se negó a salir de la Casa Blanca, decía yo de acá no me muevo, no perdimos, fue fraude, y bueno, un montón de justificaciones disparatadas, ¿no? Ninguna se sostenía. Y sin embargo seguía allí, ¿no? Como un nene caprichoso, podría decir, usando vocabulario anticuado, ¿no? Que no respeta la ley, ¿no? Y que decía, en realidad, él se negaba a salir del gobierno, de este lugar en que estaba puesto ahí, que lo habían puesto antes legítimamente, pero que habiendo perdido las elecciones tenía que, como hacen todos los presidentes, en el momento que pierden, decir, bueno, felicito a mi sucesor, le deseo suerte y le doy la mano y sonrío aunque no me guste, aunque esté muy enojado y me voy a casa y bueno, chao. Quizás en el espacio privado puedo decir ciertas cosas, pero no en el espacio público, por lo menos así es como se hacía antes, ¿no? Respetando las reglas hipócritas de la moralidad burguesa. Pero en realidad lo que estaba pasando era algo inédito, ya no tanto, pero en ese momento creo que era bastante inédito, que era, él no quería irse. Es Ujú. simplemente yo no quiero haber perdido las elecciones. Y ese era el argumento. Lo cual es es difícil de pensarlo con las reglas del juego, justamente los valores y las creencias, valores, pactos y consensos que que pensábamos que estaban firmemente establecidos, a pesar de que, bueno, todavía toda una crisis de instituciones hace mucho, pero bueno, si perdés, perdés y te vas. Él dijo, no voy, no quiero, no me voy, y hizo todo lo posible para no irse, hasta que finalmente, bueno, le cortaron las redes sociales y bueno, lo echaron. Pero esto después se repitió en varias otras ocasiones, ¿no? El mismo Bolsonaro intentó hacerlo Ujú. también. Me parece que me detengo en este ejemplo porque me parece bastante sintomático de esta nueva moralidad. Es, si yo no quiero, entonces no es cierto. Si yo no quiero, no es verdad. Si yo no quiero, no sucedió. Si yo Ujú. no quiero, no está sucediendo el cambio climático. Si yo no lo creo, no es, Ujú. ¿no? Esta es una de las definiciones posibles de la posverdad, ¿no? O sea, Sí. esta también otro vocablo inquietante, ¿no? O sea, porque antes es, bueno, ¿es verdad o es mentira? ¿No? Hmm. Como la fake news, o sea, ¿es una noticia o es falsa? No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es como reality show también, ¿no? Es este género también que se transformó en el género predominante del espectáculo mediático contemporáneo.
que es también relativamente nuevo, y son todas categorías ambiguas, ¿no? O mismo lo que pasa en las redes sociales, lo instagramiable. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, es instagramiable, o sea, ni es muy verdad ni muy mentira. Y tiene mucho que ver con la estética publicitaria y con la lógica publicitaria, que también la publicidad miente, básicamente, ¿no? Te dice que vas a ser feliz comprando determinado producto y después, bueno, si no sos feliz, lo siento, te lo creíste, compraste y ya está. Entonces Paula, hay me estoy un quedando cambio de sin tiempo y lógica. Sí. se me está cortando la comunicación, pero Perdón. te quiero agradecer un montón por este rato, que fue muy útil, no fue nada inútil. Sirvió mucho para entender un poco y para charlar de lo que contás en Yo me lo merezco, de la vieja hipocresía de los nuevos cinismos, el libro que acaba de publicar editorial Taurus. Te agradezco, en serio, mucho esta charla con Fuera de Tiempo. Gracias a vos. Chao, chao. Paula Sibilia, antropóloga, ensayista, docente de estudios culturales y medios en la Universidad Federal de Fluminense, habló con nosotros desde Río de Janeiro. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.